Los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaron a los neófitos mediante la imposición de manos el don del Espíritu. Y esa acción estaría destinada a completar la gracia del bautismo. Y esto explicaría por qué en la carta a los Hebreos se menciona la doctrina de los bautismos y también de la imposición de las manos. Esto incidiendo en la formación cristiana. Y es precisamente esta acción que la Iglesia Católica considera, y con mucha razón, el primer origen de este sacramento que analizaremos hoy, y que de alguna manera hace que la gracia de Pentecostés esté perenne en la Iglesia desde los tiempos remotos. ¡Comenzamos! ¡Yay! ¡Yay! 2 horas más tarde. ¡Hey! ¡Shalom Ubraja para todas y todos! Mis hermanos queridos, sean nuevamente bienvenidos a este su espacio, a este su canal, Genio JP Lisa. Y bueno, ya ustedes saben que este es el canal donde yo los quiero acercar un poquito más a las reales y verdaderas maravillas de la palabra escrita de Dios, la liturgia y cuanto la iglesia nos ofrece. Y como ya lo han visto en la miniatura y más o menos lo paseamos por la intro de este video, vamos a hablar de el segundo sacramento, que es la confirmación. Segundo sacramento de iniciación cristiana como antesala al último, que sería la Eucaristía. Confirmatio, del latín muchísimo más nuevo que el latín tardío, que querría decir crisma, que a su vez deriva del griego chrisma, que significa unción, de donde viene la palabra Cristo. ¿No ven? Viene a ser el sacramento por el cual nosotros los bautizados recibimos la plenitud del Espíritu Santo a través de la imposición de las manos y la unción del crisma, Del santo crisma. La gracia propia de la confirmación, en referencia a la del bautismo, va en dirección de un fortalecimiento. Tiene también un sentido de perfección, con lo cual la gracia bautismal se sella y se hace definitiva con una nueva comunicación en el Espíritu Santo. Muchas veces hablamos de este sacramento como el sacramento de la madurez cristiana, que no es más que referirse a la edad adulta, pero de la fe, que obviamente no tiene absolutamente nada que ver con la edad o madurez natural de nosotros como seres humanos. En todo caso, la gracia del bautismo y de la confirmación es una gracia de libre elección, y que además no necesita bajo ningún concepto ninguna ratificación para hacerse efectiva. Como ya dijimos al principio, tanto el bautismo como la confirmación, además de la Eucaristía, van a constituir los sacramentos de iniciación cristiana, cuya unidad debe salvaguardarse. Ahora vamos a ver esto desde la Sagrada Escritura. Tanto la confirmación como el bautismo pertenecen al orden de las grandes obras de Dios. Así que dentro de estos se renueva algo de las intervenciones de la salvación. Por ejemplo, si el bautismo tiene sus raíces en el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, la confirmación se basa en el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, día en que se inauguró el tiempo de la iglesia,
la misión de los apóstoles y prácticamente la de todo creyente en el mundo. Sin embargo, a diferencia del bautismo, que en la enseñanza del Nuevo Testamento tiene una existencia y consistencia bien definidas, la confirmación es más fluctuante y menos precisa en la Biblia, faltando, entre otras cosas, un término técnico que defina el alcance, precise los objetivos, los contenidos, deberes y derechos que confiere en la comunidad cristiana. De hecho, dicha iniciación cristiana es un hecho unitario en el Nuevo Testamento que desconoce las distinciones a las que estamos acostumbrados hoy en día. Fíjense que en el Catecismo de la Iglesia Católica inicia el tratamiento bíblico de la confirmación, destacando el anuncio profético del Espíritu del Señor que reposará sobre el Mesías esperado. Y esto hace referencia a su misión de salvación puesta en Isaías y repetida en Lucas. Y no solo sobre el Mesías, el Espíritu debía ser comunicado a todo pueblo mesiánico. El descanso del Espíritu Santo sobre Jesús en el momento de su bautismo por Juan fue la viva señal de que Él era el que debía de venir, El Mesías, el Hijo de Dios. y Jesús, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, vive toda su vida y misión en plena comunión con Él, con el Espíritu que su Padre le da sin medir. Y ahora, ¿por qué nos referimos a todas estas cosas? El don del Espíritu se da a la iglesia y se da como una promesa implementada desde el primer día de la Pascua. Y por supuesto, más tarde y más llamativamente, el día de Pentecostés, donde llenos del Espíritu Santo, los apóstoles empiezan a proclamar las grandes obras de Dios. Y también donde Pedro afirma que ese derramamiento del Espíritu sobre sus compañeros es la señal venida de los tiempos mesiánicos. Entonces, sacando conclusiones, los que creen en la predicación apostólica de los bautizados reciben a su vez el don del Espíritu. Y así es como se manifiestan los signos de este Espíritu sobre la iglesia, sobre nosotros. Así que vamos a ver que en el libro de los Hechos atestiguan que el Espíritu sigue siendo dado a los creyentes en condiciones siempre nuevas. Pentecostés inauguró el tiempo del Espíritu, pero sin haber agotado su potencial. Fue el comienzo de todos los sucesivos Pentecostés dentro de la iglesia. Así que esto vendría a ser básicamente un rito de otorgamiento del Espíritu muy distinto al bautismo. Con lo cual se podría decir que en primera instancia el don del Espíritu se identificaría con el bautismo. Pero claro, también tiene mucho que ver con él. Pero vamos a ver en ciertos pasajes de nuestra Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento que no guardan la misma relación. En realidad, dos pasajes de los Hechos de los Apóstoles dan testimonio de algo muy distinto. Uno es la aceptación de la iglesia en tierra samaritana y también el encuentro de Pablo con los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. En ambos episodios aparece que junto al bautismo, la iglesia apostólica conoce otro sacramento para la iniciación, y este confería el Espíritu Santo, que se manifestaba sobre todo en poder hablar lenguas y profetizar, es decir, en el poder del anuncio y del testimonio exterior a la iglesia. Por esta misma razón, los exégetas, a razón de estos dos textos, los estudiosos no comparten mucho estas ideas o este punto de vista al respecto.
Por ejemplo, uno de estos estudiosos, Renato Falsini, afirma esto que les colocaré en un texto, y si necesitan leerlo bien, paren el video y lo leen. Después continuamos. Y bueno, mis hermanas y hermanos queridos, vamos a cortar el video hasta aquí. Y si te ha gustado la primera parte de este video, dar un glorioso like, suscribirse al canal y activar la campana para que no se pierdan ni un solo video más. Y por supuesto, el segundo video de este sacramento aquí en su canal, Enio J. Pelizar. Así que nos seguimos adentrando en la nueva dimensión del creer y en lo que la iglesia nos ofrece. Los veo en el siguiente. Eso rimó.